Estos dos términos son algo también que muchas veces los confundimos o hablamos de ellos como si son lo mismo y no lo son. Lo que es la presión y la tensión. Aquí tengo la arteria, ¿no? Y entonces aquí está el ventrículo. Entonces, la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria, abriéndola. Porque la arteria es como la manguera de los bomberos, que son así como aplastadas. Y entonces, cuando usted ve que se llena la manguera del bombero, se abomba. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el agua que está pasando a través de la manguera está presionando a las paredes de la manguera para que se expanda. Eso es presión. Tensión es lo contrario. Es la presión que ejerce las paredes de la arteria contra la sangre, impidiendo que ella pase. La tensión es el aumento, la tensión es la fuerza que ejercen las paredes de la arteria, impidiendo que ella pase. Entonces, el equilibrio entre estas dos fuerzas es lo que me va a dar el flujo de sangre. Es lo que me va a dar el flujo de sangre, porque si aumenta la tensión, ¿qué va a pasar con el flujo? Si aumenta la presión, si aumenta la tensión, que es ¿qué va a pasar con el flujo? Va a disminuir el flujo. Y si aumenta la presión, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a aumentar. Si aumenta que yo pueda abrir las paredes de la arteria, va a aumentar el flujo. Entonces, estas dos fuerzas se oponen y ellas dos se tienen que equilibrar para que se mantenga el flujo sanguíneo. Entonces, un ejemplo típico es el que venga y yo coma perro caliente, pizza, hamburguesa todos los días. Entonces, ese poco de grasa, que son los colesteroles, se van a guardar dentro de las paredes de la arteria. Se guardan dentro de las paredes y cada vez se va tapando la arteria. Esto es lo que se llama un ateroma. Entonces se forma la enfermedad que se llama ateroesclerosis. Entonces se va tapando la arteria y esto, cuando se va tapando la arteria, ¿qué significa? Que está aumentando la tensión del paciente. Y al aumentar la tensión, ¿qué tiene que hacer el corazón? Si aumenta la dureza pues, de la arteria, ¿qué tiene que hacer el ventrículo? Aumentar la fuerza de contracción. Es decir, aumentar la presión. Y por lo tanto se aumenta la precarga. Y entonces para que más o menos el flujo se pueda mantener. ¿Ves? Entonces, por eso es todas las consecuencias que nos da el aumento de la presión arterial. Ahora, de aquí vienen entonces varias preguntas. Entonces se dice, ¿tensiómetro? ¿Está bien dicho tensiómetro o no? Está mal dicho. Porque cuando tú mides la presión arterial, ¿verdad? Otra vez, este es el corazón y esta es la arteria. Cuando tú mides la presión, tú le colocas el manguito al paciente en el brazo. En este caso, esta es la arteria, pero esta es la aorta, ¿verdad? Pero tú la colocas en el brazo, que esta ya es la arteria braquial. Entonces tú colocas el manguito en el brazo y tapas la arteria. Y entonces tú le empiezas a desinflar el manguito y esperas el momento. Escuchas aquí con el estetoscopio, vamos a poner aquí una pseudo orejita aquí. Tú escuchas con el estetoscopio cuando la sangre logra pasar el manguito. Cuando la sangre logra pasar el manguito, tú ves el relojito, el manómetro,
y ves, a esta presión el ventrículo logró pasar la presión que yo le ejercía con el manguito. Y entonces tú estás midiendo ¿qué? ¿Estás midiendo la tensión de las paredes o estás midiendo la fuerza del ventrículo? Estás midiendo la fuerza del ventrículo que te da el flujo. Por eso es que tú mides presión arterial. Por eso es que no deben decir, le voy a medir la tensión. No, la presión arterial. Y eso se mide con un esfingomanómetro. No con un tensiómetro. Con un esfingomanómetro. Y entonces la siguiente pregunta es, ajá, profesor, está muy bien todo lo que usted acaba de decir, pero ¿por qué la enfermedad se llama hipertensión arterial? ¿Por qué no se llama hiperpresión? Porque el origen de que aumente la presión del ventrículo, todo el origen, la etiología de todo esto es aquí cuando nos comimos las hamburguesitas y las pizzitas. Cuando nos comimos las hamburguesitas y las pizzitas, aumentamos la tensión de la arteria. Y al aumentar la tensión de la arteria, entonces el pobre ventrículo tiene que aumentar su presión. Como buenos pacientes, ¿verdad? Nunca nos medimos la tensión. Ya me estoy equivocando yo. Nunca nos medimos la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Silenciosamente esto cada vez se va ocluyendo más, cada vez se va ocluyendo más y cada vez más. Entonces el ventrículo tiene que aumentar la presión. Llega un momento en que el ventrículo dice, papá, ¿hasta cuándo? Entonces, bueno, voy a tener que aumentar los números de miocitos que tengo yo. Así como cuando tú alzas pesa, el bíceps, el tríceps y todo eso empieza a hipertrofiarse. Entonces el ventrículo empieza a hipertrofiarse, pero la hipertrofia del ventrículo, lo que se hipertrofia hacia adentro, es lo que se llama una hipertrofia concéntrica. Entonces, al hipertrofiarse hacia adentro, la cavidad, le voy a cambiar el colorcito porque si no, no vamos a enredar todo. La cavidad que queda más pequeña. Es decir, antes la cavidad del ventrículo era hasta aquí. Y ahora la sangre no tiene todo ese espacio. Ahora la sangre solamente tiene este espacio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el volumen telediastólico? Va a disminuir porque no cabe tanta sangre allá en el ventrículo ahora. Al disminuir el volumen telediastólico, disminuye. ¿Quién disminuye? La precarga. Y al disminuir la precarga, al corazón no poderse estirar bien, por ende disminuye el volumen de eyección. Y si disminuye el volumen sistólico de eyección, disminuye la fracción de eyección. Y entonces cuando el paciente cae en un ICC. Fíjense todo lo que puede pasar por nosotros comer demasiado grasa. Lo digo por mí mismo que me paso también comiendo grasa. Entonces, pueden dar un ICC, los infartos, todo eso, porque entonces infartos también ocurren porque como ahora hay más células cardíacas, entonces necesito más sangre de las coronarias que le llegue sangre a todo este poco de músculo que ahora tengo en el ventrículo como tal. ¿Qué pasa para no darles puras noticias malas? ¿Qué pasa con con la persona que sí hace ejercicio? Que sí se pone las pilas y hace ejercicio. Vamos a ver un colorcito aquí que nos distinga un poco más. ¿Será el amarillo? Sí, yo creo que se ve. ¿Qué pasa con la persona que hace ejercicio, que sale a caminar todos los días, que trota y que está haciendo ejercicio? Pues pasan años haciendo ejercicio. Esta hipertrofia del ventrículo no se hace hacia adentro, sino hacia afuera.
y entonces ocurre lo que se llama una hipertrofia excéntrica. Y al estar hipertrofiado excéntricamente, fíjense que se mantiene la cavidad para la sangre. La cantidad de sangre que puede estar, yo creo que con un negro, bueno, se mantiene la cavidad para el llenado ventricular. Entonces, es más, cada vez se agranda más esta cavidad. Entonces, al agrandarse, el volumen telediastólico aumenta y el volumen telesistólico aumenta. Y al aumentar todo esto, el paciente medio da un paso y ya estás eyectando bastante sangre. Y por eso es que él sale corriendo y cuando llega al otro lado, como si nada, con su frecuencia cardíaca normalita, porque su corazón en cada eyección eyecta lo que nosotros eyectamos como con 3 latidos. Por eso es que nuestra frecuencia cardíaca tiene que aumentar para poder mantener la corrida. Pues. No, bueno, fíjense que les hablé hasta de patología, pero creo que fue necesario para que pudieran entender lo que tiene que ver la presión y la tensión, en que ellos dos se cancelan uno con otro. ¿De qué depende la presión arterial? Y aquí voy a jugar con dos fórmulas que probablemente se los den en clase y a veces como uno en medicina no ve matemática, entonces uno ve fórmula y dice, no, eso no es para mí. Pero la fórmula no es para que saquemos cuenta en este caso, sino para que recordemos de qué depende la presión arterial. Entonces, la presión arterial, ¿verdad? Depende de dos cosas principales, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Ya, profe, ¿con qué se come eso? Bueno, resistencia vascular periférica, ustedes lo pueden sustituir en su mente con la palabra tensión, que ya dijimos que tensión es la fuerza que ejercen las paredes contra la sangre para impedirla pasar. Bueno, es la resistencia del vaso. La resistencia del vaso impidiendo que pase la sangre. Entonces, tensión es resistencia vascular periférica. Por supuesto que una de las cosas que debe depender, o sea, de las que debe depender la presión arterial es de la tensión que habíamos dicho. A medida que aumente la tensión del vaso, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la presión de eyección que tiene que hacer el ventrículo, es decir, va a aumentar la poscarga. El gasto cardíaco es, y no se les puede olvidar, esto es para siempre, es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Entonces, fíjense que la fórmula de presión arterial es gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Quiere decir que si aumento el gasto cardíaco, tengo que aumentar la presión arterial. Es decir, si aumento la cantidad de sangre que sale por el corazón en un minuto, es decir, por ejemplo, que yo me pongo a hidratarme y supongamos que los riñones no me funcionan para sacar todo ese poco de agua que yo me estoy bebiendo. Me meto agua, entonces eso aumenta el gasto cardíaco. Entonces, por supuesto que el corazón va a tener que trabajar más. Entonces, aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión arterial. Y aumentar la resistencia vascular periférica comiendo comida chatarra nos aumenta la presión arterial, ¿no? Eso se lo estoy aplicando aquí así, pero el libro les dice en otros términos que a veces no nos gusta. Nos dice, cuando va a explicar esta fórmula, dice que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial. Eso, la traducción es que sencillamente si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Igual también nos dice que la resistencia vascular periférica es directamente proporcional a la presión arterial. Es decir, que si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, como ya se lo he demostrado.
Ahora, ¿de qué depende el gasto cardíaco? El gasto cardíaco depende que sí. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Quiere decir que si yo multiplico el volumen sistólico o volumen latido, el volumen que sale en cada eyección, que se acuerdan que era cuánto, 70 cc, ¿verdad? Si yo multiplico la cantidad de sangre que sale del corazón en cada eyección por las veces que late, eso me va a dar la cantidad que sale finalmente en un minuto. Es decir, si multiplico 70 de volumen de eyección por 70 latidos por minuto, por ejemplo, me da 4900 cc. Es decir, aproximadamente 5 litros bombea el corazón cada minuto. ¿Y cuánta sangre tenemos nosotros como tal? ¿Cuánto es nuestra volemia? 5 litros. Quiere decir que aproximadamente cada minuto toda nuestra sangre ha pasado por el corazón. Toda nuestra sangre. Entonces, ¿de qué cosas, verdad? Ya que sabemos que el gasto cardíaco depende de dos cosas, de la frecuencia cardíaca y del volumen latido. Entonces, ¿de qué depende el volumen latido? ¿De qué depende el volumen de eyección? Ah, bueno, por supuesto que de la precarga, porque mientras más se dilate, más vas a eyectar. También de la contractibilidad, porque si el corazón no está efectivo para contraerse, por supuesto no va a haber una buena eyección. Y por supuesto de la poscarga, porque si la resistencia vascular, es decir, la tensión en el vaso, en la arteria, está aumentada, tampoco voy a poder tener una buena eyección. Y a su vez, la poscarga depende también del retorno venoso. Si no hay un buen retorno venoso, no hay una buena precarga, y si no hay una buena precarga, no hay una buena poscarga. ¿Ven cómo todo ese juego tiene que ver una cosa con la otra? La otra cosa de la que depende el gasto cardíaco es el volumen latido. El volumen latido, perdón, en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que aumente o disminuya la frecuencia cardíaca? Del sistema nervioso autónomo, que lo van a ver en Morfo 3. Lo que es el simpático y el parasimpático son lo que regulan la frecuencia cardíaca. Es decir, el cerebro no le dice al corazón, late, ahora late otra vez, ahora late otra vez. Eso es algo automático que hace el corazón. Pero sí le dice las veces que debe latir por minuto, es decir, la rapidez con que lo debe hacer. Entonces el cerebro se da cuenta que salí corriendo y si salí corriendo necesito más oxígeno y si necesito más oxígeno, entonces necesito aumentar la frecuencia cardíaca para que aumente el gasto cardíaco y para que aumente la presión arterial. ¿Ven? Ahora, ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? De una de las cosas es la viscosidad de la sangre. Y la viscosidad de la sangre, ¿verdad? Depende de la coagulabilidad. Ahí, por ejemplo, si tiene un familiar que que es hipertenso, ¿verdad? Que toma antihipertensivos, pero a veces toma también que una aspirinita para que la sangre esté más líquida, para que disminuya su coagulabilidad y por lo tanto disminuya su viscosidad. Claro, también se toma para que disminuya los riesgos de que haga trombos y que finalmente produzcan isquemia en algunos sitios, pero también disminuye la viscosidad. Otra cosa de la que depende la resistencia vascular periférica de la longitud del vaso, mientras más largo sea el vaso sanguíneo, más resistencia va a haber. Por ejemplo, si tú tienes una bomba y una manguerita que mida 1 metro, ¿verdad?
va a ver que la sangre, el agua que estás bombeando sale a un flujo bastante alto. Pero si tú alargas esa manguera, al final el agua, a la misma presión que está manejando la bomba, te vas a fijar que el flujo de agua que va a salir va a ser mucho menor porque la longitud de la manguera va quitándole, va restándole la longitud de la manguera le va restando, le va dando resistencia al agua en el paso y entonces le quita flujo, le quita velocidad. Y por supuesto, el grosor de la manguera. Mientras más aumentado esté el grosor de la manguera, ¿qué va a pasar con la bomba? Va a tener que aumentar su presión para poder hacer que pase la sangre o en este caso el agua. Entonces fíjense que es lo que les había dicho con el gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco es la cantidad que late el corazón en un minuto multiplicado por la cantidad que eyecta cada vez. Si multiplico entonces la cantidad que eyecta por la cantidad que late en un minuto, entonces me da finalmente el gasto cardíaco. Y esto era el ejemplo que les colocaba. Una persona que está sentadita, este gasto cardíaco puede ser de 5 litros por minuto, pero si tú sales corriendo, aumenta tu frecuencia cardíaca y aumenta tu fracción de eyección, tu volumen latido. Entonces imagínense que el volumen latido en vez de ser 100, en vez de ser 70, sea 100. E imagínense que en vez de la frecuencia cardíaca ser 70, sea 100. Entonces ustedes multiplican 100 por 100 y le da 10.000. En vez de 5.000, queda aquí, 5.000 le da 10.000, es decir, doblaron el gasto cardíaco. Entonces, con este cuadro me gusta mucho por lo que les decía, que una persona, ¿verdad? Si cuando ustedes van estudiando los órganos, por ejemplo, cuando en la unidad siguiente van a estudiar renal, el libro les va a decir, la irrigación del riñón tiene un gasto cardíaco de 20%. ¿Qué significa eso? Bueno, que de la sangre que sale por la aorta en un minuto, el 20% va para los riñones. Y aquí está. En reposo, para los riñones va un 20%. Pero si tú sales corriendo, se redistribuye el gasto cardíaco. Porque entonces, bueno, no, mira, dicen, vamos a cerrar la llave para el riñón, vamos a cerrar para el hígado y el vaso, pero le da mucho más es al músculo. ¿Ves? Va mucho más al músculo porque es el que está demandando oxígeno en ese momento.